no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a leerlo otra vez. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Una última vez. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muy bien, pueden tomar sus asientos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Continuamos con este estudio que comenzamos hace ya 2 semanas sobre los pequeños pasos hacia la eternidad. Comenzamos hablando sobre el gozo. En aquella ocasión Dios me daba un versículo en Nehemías para comenzar, Nehemías 8:10. El domingo pasado hablamos sobre la fuerza, la fortaleza, y estuvimos explorando mucho más el versículo de Nehemías. Y en el día de hoy vamos a tomar como base, vamos a hablar también sobre la fortaleza, pero vamos a tomar como base este versículo de Gálatas. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia, una iglesia que está sufriendo una persecución en su área espiritual. O sea, no están sufriendo una persecución física como sufrió la iglesia en otros lugares, pero la iglesia de Galacia está sufriendo una persecución espiritual. Están entrando falsas doctrinas a la iglesia, están entrando herejías y están entrando malas enseñanzas, malas doctrinas a la iglesia, a querer confundir al pueblo de Dios. Y como respuesta el apóstol Pablo escribe esta carta. Y terminando ya la carta, el apóstol Pablo nos da esta idea para continuar adelante. Y nos hace ese llamado que no solo quedó registrado para la iglesia de Galacia, sino que queda como enseñanza para nosotros hoy. Y nos dice: no nos cansemos. Entonces nos está dando él la idea de no desmayar, de no rendirse, de no sucumbir. También pudiéramos usar esa palabra. ¿Qué significa sucumbir? Que ante la opresión o ante la dificultad yo digo, mejor ya dejo las cosas así y que pase lo que pase. No, el apóstol Pablo al contrario nos está dando un aliento y nos está diciendo: no nos cansemos, y él se está incluyendo allí porque él hace parte de esa opresión espiritual, él también es afectado. Entonces, él no da una instrucción con soberbia y con orgullo diciendo yo soy fuerte y ustedes son débiles. Él está diciendo no nos cansemos. Se está incluyendo él allí. Y este versículo nos va a servir hoy para explorar algunos principios sobre la fortaleza, sobre la fuerza. Y hoy estaremos explorando también cosas importantes como ¿qué es hacer el bien? ¿Qué significa hacer el bien? Porque Pablo no está diciendo simplemente no nos cansemos. ¿De qué, apóstol Pablo? De trabajar, de hacer dinero, de pasear. No nos cansemos ¿de qué? Dice de hacer el bien. De eso es de lo que no nos debemos cansar. Amén. De eso es de lo que no nos debemos cansar, de hacer el bien. Y dice algo maravilloso que ustedes y yo necesitamos entender para coger fuerza en la fe. Porque a su tiempo, diga conmigo, a su tiempo. Y el tiempo no lo marcamos nosotros, lo marca Dios. A su tiempo, dice, segaremos, o sea, recogeremos, o tendremos el resultado de lo que hemos hecho esperando en Dios, haciendo las cosas correctamente. Tendremos el resultado. Y afirma al final, si no, desmayamos. Entonces vamos a explorar esas palabras hoy para poder coger más profundidad en este tema de los pequeños pasos hacia la eternidad. Muy bien. Voy a hacerle un corto resumen de lo que vimos el domingo pasado para que usted vaya recogiendo, uniendo, ligando toda esta enseñanza y que le vaya a quedar a usted más clara, más fácil de aplicar.
Estuvimos hablando sobre la verdadera identidad de los hijos de Dios y comenzamos el tema de la fortaleza. Exploramos el versículo de Nehemías 8:10, en donde resaltamos porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces hablamos como primera medida del gozo y el domingo pasado hablamos de la fuerza o la fortaleza. Y quiero hacerles una pregunta. En esta semana, ¿quiénes volvieron a experimentar el gozo? Levánteme su mano, que usted diga: pastor, cuando usted habló del gozo, yo tomé la decisión de dejarme de angustiar, de dejar un poco esas peleas, esos malos genios, esas cosas, y he empezado realmente a dar ese paso, de andar más feliz, más contento, más confiado en Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y esta semana volvieron a experimentarlo? Entienda que las cosas que Dios nos da son cosas difíciles de aplicar y son muy fáciles de perder. ¿Me comprendió? Lo que Dios nos da no es fácil de hacerlo. Al comienzo cuesta. Y si usted lo deja de hacer, rapidito lo pierde. ¿Me comprendió? El pecado es fácil cometerlo. Hacer lo malo es muy sencillo, pero hacer lo bueno cuesta. Amén. Entonces es importante que cada tema que usted va cogiendo acá lo vaya aplicando semana a semana. Usted se ponga esos retos y diga: ok, el pastor habló del gozo, nada me va a quitar mi gozo. Tengo mi paz con mi Señor. ¿Qué vino esto? ¿Qué vino lo otro? No, tengo mi paz con Dios, estoy feliz, y vea la sonrisa. Y no que no, una sonrisa natural de verdad, porque en el corazón usted está alegre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la semana pasada, ¿cuántos pudieron experimentar un poco lo de la fuerza, la fortaleza? De decir: yo voy a tomar de verdad mi fuerza en Dios, como el pastor nos ha estado enseñando. Decir: yo me voy a fortalecer. Antes yo, para fortalecerme, me iba para Hawái una semana. No, acá ninguno puede decir amén a ese Hawái. Bueno, yo me ponía a dormir y decía: ay, me voy a fortalecer con este sueñito. Pero resulta que se acostaba a dormir y tenía pesadillas y se levantaba más mal geniado, más mal geniada. Me voy a fortalecer con este caldito, y entonces preparaba un buen caldo, y cuando llegaba el esposo y le decía algo, y ¡ah! ¿Pero qué tomó? ¿Caldo de víbora o qué? Entonces no significa fortalecerse en las cosas terrenales, significa fortalecerse en Dios, en su presencia, en su palabra. ¿Amén? Apenas le estoy haciendo un resumen. ¿De qué manera nos fortalecemos? ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Vimos al profeta Habacuc. ¿Se acordaron del nombre? Habacuc. Y Habacuc decía lo que está aquí resaltado: aunque no florezca la higuera, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte, aunque no dé mantenimiento, o sea, aunque me falten todas las cosas materiales, él había decidido alegrarse en Dios. Y entendimos que esas cosas nos dan fuerza. Dejar un poco la comodidad terrenal y empezar realmente a buscar lo eterno, lo celestial. Eso es lo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces estuvimos explicando un poco la palabra fortaleza, que es la palabra Jail en hebreo. Jail, dijimos que se utiliza más de, lo leen ahí, 264 veces en el Antiguo Testamento, y que no habla de fuerza física, que no habla de tener grandes músculos y poder mover cosas pesadas. No, que habla de una posición interna. Significa tener valor, tener coraje, tener la confianza en que Dios me va a sacar adelante de una prueba. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera es que Dios utiliza la palabra Jail en el Antiguo Testamento. Entonces lo estuvimos explicando un poco, y por ejemplo, Habacuc usa esta palabra para decir que a pesar de sus circunstancias, su fuerza siempre vendría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados para perder sus bienes? Solo un amén. ¿Cuántos están preparados de verdad para perder sus bienes? Ahí es donde tiene que comenzar nuestra preparación. Ahora más tarde le voy a mostrar un video de algo que sucedió en Toronto esta semana. Me partió el corazón en dos. Arrestaron a un pastor por predicar en la calle. Voy a estar mostrando un poco de eso y hablando un poco de eso. Pero nosotros tenemos que estar preparados, porque este mundo no es nuestra tierra. Nosotros no somos de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén?
Yo sé que usted no me ve aquí las antenitas, ni me ve color verde, ni me ve cara de alien, pero nosotros no somos de esta tierra. La Biblia dice que somos del cielo y ese es nuestro hogar, ese es nuestro lugar de destino. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos están depositando en la cuenta de ahorros del cielo? ¿Y cómo están depositando? ¿Cómo están haciendo esos depósitos? Oh, gran pregunta. No sabemos cómo, ¿verdad? Vamos a aprenderlo más adelante. Muy bien. Habacuc decide vivir por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén? A eso se le llama fe. Viviré según la confianza de Dios, no lo que yo veo que estoy atravesando. Muy bien. David declara que Dios le dio la fuerza necesaria. Y cité el Salmo 18. No se trata de fuerza física, sino que la fortaleza que viene de Dios es la que libera al hombre del miedo, de la angustia, de la incertidumbre, de la ansiedad. Muy bien. Ahora vamos a comenzar el mensaje del día de hoy. Ya le hice todo el resumen, ya usted refrescó un poco el conocimiento, ¿verdad? Quiero compartirle este slideshow, lo voy a compartir en el grupo del WhatsApp para que ustedes lo puedan estar revisando y lo puedan estudiar y leer. Y estamos trabajando en el video para colocar en los mensajes de YouTube no solo el video, sino tratar de colocar también este slideshow, porque a mí me gusta que usted escuche, que usted pueda leer. ¿Y cuál es la recomendación del Señor Jesucristo? Escudriñar las Escrituras, o sea, estudiarla. Que usted diga, mire, a mí el pastor me está hablando es la Biblia, él no me está aquí metiendo cuento, él me está leyendo en la Biblia. Y que usted pueda entender que lo que yo hago aquí es simplemente ser un mensajero del Señor. Amén. Muy bien. En nuestra parte número 3 de este estudio vamos a seguir tratando lo que es la verdadera identidad de los hijos de Dios y vamos a hablar sobre la fortaleza. Vamos a ir a un versículo muy importante que está en Efesios capítulo 6. Comenzamos el servicio hablando en Gálatas 6, 9. Ahora vamos a leer Efesios 6, 10. ¿Cuántos dicen amén? Búsquenlo ahí en sus Biblias, por favor. Efesios 6, 10. Para los que se les quedó la Biblia en la casa, aquí se lo tengo en la pantalla. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta. ¿De dónde viene la fuerza del cristiano? Porque es que usted ve hombres y mujeres de fe que no importa la circunstancia, no importa lo difícil del problema, usted los sigue viendo fuertes, que no se derrumban, que no viene algo tan difícil que usted ve que esa persona quiere es como salir corriendo, sino que usted ve que esa persona está firme y confiada. ¿De dónde viene esa fuerza? Vamos a ver de dónde proviene esa fuerza. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y continúa otro versículo que lo quise poner allí, el 11, en donde dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar. ¿Sí lo ve en la pantalla resaltado? ¿Qué dice? Estar. ¿Estar cómo? Explíqueme qué significa estar firme. Seguro, cimentado, que no se tuerce. ¿Qué más significa estar firme? Convencido, seguro, radical es también estar firme. Pero nos está diciendo estar firme contra las acechanzas del diablo. Y es ahí donde nosotros debemos entender que lo que aquí hablamos son cosas espirituales. Que detrás de su problema muchas veces está el diablo, impulsando sentimientos, alimentando en usted la ira, alimentando en usted el afán. Muchas veces está el diablo durmiéndolo, entreteniéndolo, ocupándolo, distrayéndolo. ¿Cuántos dicen amén? Desenfocándolo para que usted no cumpla el propósito de Dios. Entonces aquí el apóstol está diciendo: hay unas acechanzas,
Hay algo que sucede a su alrededor que usted no lo ve, usted no lo percibe, pero es contra usted y es para acabarlo. Y usted necesita tomar una armadura que Dios ha dejado para que usted pueda estar firme. Y usted dice, amén, me voy a poner la armadura de Dios, y comienza a declarar los siguientes versículos a partir del 12 y el 13. Pero yo le quiero decir algo, ¿de qué le sirve ponerse una armadura muy fuerte si su cuerpo está débil? El viernes mi esposa me regañó porque cuando íbamos llegando a la casa vi pasar en una moto un soldado. Aquí no es tan común ver a los soldaditos canadienses, y vi pasar un soldado en la motico, pero ese soldadito estaba bien repuesto. Eso tenía una barriguita que le colgaba así, iba gordito, gordito el soldadito. Y yo le dije, uy, mi vida, qué raro ver un soldado, pero ese está bien repuestico y gordito, gordito el soldado. Me va a criticar, mire si usted es su barriga. ¿Por qué quiero hacerle mención de eso que nos pasó? Porque uno dice, es un soldado, se supone que está todo el tiempo entrenándose, haciendo ejercicio, que está en una disciplina física sobre todo, que está en forma para poder ir a un enfrentamiento, a lo que sea, y usted ve un soldado así todo barrigón y todo gordo, usted dice, no. Entonces, no tiene sentido. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que para podernos poner esa armadura y estar firmes frente a las acechanzas del diablo, tenemos que primero, ¿qué dice el versículo 10? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos una armadura? Fortalecernos. Fortalecernos. Pero ¿fortalecernos en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a explicar esas palabras porque las decimos pero no las entendemos. No las entendemos muchas veces. Vamos a explicarlas un poco. Fortalecernos en el Señor. Endunamouste en curio. Así dice el griego original. Así es las palabras que Pablo utilizó para decirle a la iglesia. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a través de estas palabras tan enredadas? Endunamouste en curioi. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Número uno, Pablo les está diciendo, en ustedes no hay ninguna clase de fuerza, ustedes son débiles y fácilmente el diablo los va a derrotar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden hoy ser sinceros y decir, pastor, es cierto, a mí un problema así sea chiquito me derrumba? A mí el hecho de pronto no tener dinero para pagar un recibo, a mí eso ya me destruye. A mí que me digan estoy feo, eso a mí me derriba. ¿Cómo está de gorda? No, mejor dicho, se desmayó. A mí cualquier cosita, me derriba. ¿Cuántos pueden ser honestos y decir, sí, pastor, tiene razón? Entonces eso es lo que Pablo está diciendo, sino que nos cuesta tiempo reconocerlo. Nos cuesta tiempo reconocer que somos débiles y que necesitamos ayuda. Pero cuando nosotros reconocemos que somos débiles y necesitamos ayuda, la respuesta de aquí del apóstol es decir, entonces tomen fuerza en Dios, que es la fuente de la fuerza. ¿Cómo así? ¿Cómo me explica eso, pastor? Se lo quiero explicar de esta manera. Cuando el apóstol está utilizando esta palabra, endunamouste, esa palabra viene de la palabra griega dunamis. ¿Cuándo ha escuchado usted antes dunamis en la Biblia? Yo lo menciono muy seguido. ¿Cuándo escuchamos la palabra dunamis en la Biblia? El poder explosivo, la dinamita. ¿Cuándo escuchamos esa palabra en la Biblia? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La palabra poder que utilizó allí Lucas en Hechos de los Apóstoles es la palabra dunamis, dunamita, que es la misma palabra que está utilizando ahora Pablo. Primero la usa Lucas, pero ahora la está usando Pablo. ¿Cómo tomo yo el dunamis de Dios? ¿Cómo me fortalezco yo en Dios? Bueno, hay un ejemplo en Marcos capítulo 5, versículo 30. Hay una historia preciosa allí,
Y es la historia de la mujer con el flujo de sangre. La mujer que no podía parar su flujo de sangre, una enfermedad. Dice la palabra que esa mujer había gastado todas sus posesiones en muchos médicos y que en lugar de mejorar, empeoraba. Si usted abre ahí Marcos capítulo 5, va a encontrar esa historia. Nada la mejoraba a ella y había gastado todo su dinero. Pero cuando ella escuchó de Jesús, dijo: yo sé que ese hombre tiene el poder de sanar enfermedades. Y ella comienza a pensar dentro de sí misma: si tan solo yo logro tocar el borde de su manto, voy a ser salva. Entonces, una forma de fortalecernos en Dios es este ejemplo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, estoy leyendo el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder o el dunamis que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Cómo me fortalezco en Dios? Tocando sus vestidos. Y usted me va a decir: ay, tan chistoso, pastor. Si es que Jesús se fue para el cielo hace 2000 años. ¿Cómo hago yo para tocar el manto de Jesús hoy si ya no está aquí en la tierra? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Si Jesús está sentado en el trono, ahora ¿cómo hago para tocar su manto si yo estoy aquí? Lo que nos da fuerza a nosotros es la decisión que tomó esa mujer. Primero, de entender que su solución no vendría de aquí de la tierra, ni de médicos, ni de ciencia, ni de dinero, porque ya no lo tenía. Entender que tenía un problema y poner su mirada en Jesucristo y confiar en que Jesús sí tenía el poder y la respuesta para su problema. Entonces ahí comienza usted a direccionarse a la fuente de poder. Entender que la fuente de poder no está en un trabajo nuevo, no está en que le llegue dinero, no está en que usted sea sano físicamente, sino entender que la solución de su problema está en una operación interna dentro de usted. Porque usted puede tener dinero, usted puede estar sano, pero usted puede vivir infeliz. Infeliz, con vacíos, con ira, con enojo, con falta de perdón, con rencor, con miedo. ¿Cuánta gente sufre de miedo que se va a dormir con miedos? ¿Cuánta gente le cuesta conciliar el sueño porque solo piensa en sus enemigos? ¿Cuánta gente no puede conciliar el sueño porque solo piensa en lo que le hace falta? No es agradecida con lo que tiene, sino piensa en lo que le hace falta. Entonces, cuando yo entiendo cuál es la fuente de mi problema, la mujer era físico, en sus partes íntimas había un sangrado continuo, pero en nosotros es emocional. Tenemos un corazón que sangra continuamente. ¿Y qué sangra nuestro corazón? Resentimiento, rabia, ira, insatisfacción. ¿Cuántas veces tenemos insatisfacción? No estamos satisfechos con nada de lo que tenemos. ¿Cuántas veces tenemos miedo? Entonces ese flujo de sangre de la mujer puede ser en nuestra vida, nuestro corazón. ¿Cómo hago para tocar el manto de Jesús? Debo poner mi mirada arriba. Dice la palabra en el libro de Salmos: alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué a los montes? Hacia arriba. Cuando una persona está deprimida, cuando una persona es negativa, lo único que hace es mirar hacia abajo. Y su semblante no está firme, como decía el apóstol Pablo. ¿Cómo está su semblante? Así, encorvado, y anda así mal. Cuando usted alza sus ojos a los montes, dice la palabra en el libro de Salmos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted entiende que Dios tuvo el poder de crear la tierra, este planeta, con todos los seres maravillosos que hay en este planeta, cuando usted entiende que Dios tuvo el poder de hacer el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, el universo, y cuando usted entiende que ese Dios lo ama y que ese Dios quiere escucharlo y que ese Dios quiere acercarse a usted, ahí comienza usted a tener fe.
Y usted tiene que poner su mirada en Él y decir: Señor, tengo un corazón sangrando que no para de sangrar y necesito que lo sanes. ¿Cómo me acerco a Jesús? A través de la oración. ¿Cómo me acerco a Jesús? A través de leer su palabra. Imaginarme que yo soy aquella mujer del flujo de sangre y que hay una multitud entera y que no tiene acceso para llegar a Jesús. Hay muchas oposiciones, hay muchas cosas que me distraen, pero yo digo: no, allá está mi alivio, allá está mi sanidad, y me arrastro. ¿Qué le estoy queriendo decir? Déjeme hablárselo con un ejemplo. Usted dice: sí, pastor, yo he creído en Dios y por eso yo vengo aquí a la iglesia. Pero pastor, usted no entiende que cuando llega el lunes, yo no soy de los que me levanto temprano al devocional en la mañana para conectarme con todos y orar. A mí el sueño me gana, pastor, soy débil. Pastor, usted no entiende que yo tengo hijos, que tengo que atender a los niños en la casa y que tengo que despachar a mi esposo. Y usted no entiende que yo tengo que limpiar la casa. Y usted no entiende mis ocupaciones, me dirá alguna hermana. Entonces, pastor, yo no entiendo cómo se me pasa el día. Me levanto temprano, cuando ya tengo que ir otra vez, ya vienen los niños de la escuela o ya viene mi esposo del trabajo y yo estoy toda atareada. Eso sin qué decir las hermanas que trabajan y tienen que hacer todas estas cosas y al tiempo ir a trabajar. Entonces me dirá alguna de las hermanas: pastor, yo sí quiero y yo he creído, pero hay una multitud que me separa de Jesús. No es una multitud de personas, es una multitud de ocupaciones, de circunstancias. Y pastor, tengo que ir a la escuela y tengo que alistar esto y esto. Y cuando usted viene a ver, pastor, yo llegó la noche, estoy agotada, estoy rendida. Y trato de abrir la Biblia para leerla porque no la puedo leer en todo el día. Y cuando abro la Biblia me quedo dormida del cansancio. Y no puedo. Y pastor, eso fue el lunes. Yo estaba feliz con la palabra del domingo. El lunes traté y el lunes en la noche ya no tenía fuerzas. Llegó el martes y se me fue toda la semana. Ya para el viernes, sábado, pastor, yo estaba otra vez gritona, estaba otra vez peleona, estaba otra vez de mal carácter. Esa es la multitud que la separa a usted de Jesús, hermana. Esa es la multitud que lo puede separar a usted, hermano, de Jesús. Usted trabaja, su pastor también trabaja. Usted madruga, su pastor también madruga. Madrugo al discipulado sagradamente, 5:30 de la mañana, 6:30. Y no es algo que hicimos en emociones. Ya cumplimos 2 años. 2 años de lunes a viernes haciéndolo. Porque en Dios usted tiene que dar pasos firmes. ¿Recuerda? Pequeños pasos, pero firmes. Y nosotros tomamos el paso de sacrificar las madrugadas para Dios, un devocional. Y estamos firmes. Esa es mi fuerza del día. Entonces usted, amado hermano que trabaja, si usted hace ese sacrificio, yo le quiero decir algo, y por favor no se ofenda. Pero si a usted su jefe lo pone a entrar 1 hora más temprano al trabajo, usted se levanta a las 4. Pero si de pronto su jefe le dice: perdón, es que estamos tan terribles que tiene que entrar 2 horas antes, usted se levanta a las 3. Pero si su jefe le dice: lo necesitamos acá desde la medianoche, usted se va a la medianoche. Así no haya dormido, así no haya comido, usted se va al trabajo a la medianoche y trabaja de 12, así sea a 12, se echa 10 horas, 12 horas, a veces 14 horas de trabajo. Y lo que usted no ha entendido es que esa es su multitud que lo separa de Jesús. Y usted ha caído en un pecado llamado la idolatría, la codicia, la avaricia. Y usted se ha hecho esclavo de ese trabajo y del dinero. Y Jesús dice muy claramente: nadie puede servir a 2 señores. Nadie puede servir a 2 señores. Amará a uno y despreciará al otro. Entonces, en el caso de la hermana, en el caso del hermano, ¿qué necesita usted? Entender que usted no está tan cerca de Jesús como usted creía. Ay, es que yo oro. Hermano, dime cómo oras. Yo oro así acostado en la cama. Amén. ¿Usted sabe cuántas veces como pastor he tenido que escuchar gente que me dice que ora así?
Pastor, es que a mí me cuesta doblar las rodillas y hablar con Dios. Yo lo hago en mi mente. Ponga a una de esas personas a orar un día por la comida. ¿Sabe qué es lo primero que dice? Gracias, Señor, por este día. Y gracias por la comida. Bendice los alimentos. Amén. Y usted pone a esa persona a orar el siguiente día y vuelve a hacer exactamente la misma oración. Y no se han dado cuenta que es una repetición de una repetidera, porque hablar con Dios no es repetir cosas. Hablar con Dios es hablar con alguien que yo conozco, pero no puedo hablar con un desconocido lejano a mí. La mujer estaba separada de Jesús por una multitud, pero ella decidió ir a la fuente de su sanidad. Y para eso la mujer tuvo que arrastrarse. ¿Cuántos estamos preparados para la humillación? ¿Cuántos estamos preparados para decirle no al trabajo y renunciar a un trabajo que me esclaviza y que me separa a mí de Dios y de mi familia? ¿Cuántos? Uy, ni un amén. Ni un amén en la congregación. ¿Aman más a sus trabajos que al Señor? ¿Usted sabe que ese trabajo mañana le pueden decir a usted, chao, no lo necesitamos más? Y le va a tocar a usted venir todo humillado a buscar a Dios, a decir, Señor, ayúdame. ¿Qué hago? No tengo con qué pagar. ¿Cuántos están dispuestos a atravesar esa multitud para llegar a Jesús? Entonces aquí encontramos que el poder de Jesús salió para sanidad de esta mujer. O sea, el poder de Jesús está en Él. El poder de Jesús no está en nosotros, está en Él. Yo quiero aclararle eso. Nosotros no somos poderosos, la Biblia dice que somos débiles. Nosotros no somos autosuficientes, nosotros somos dependientes. Dependientes. Usted se siente muy seguro de su trabajo y si mañana cae enfermo y no puede trabajar 1 o 2 meses, la empresa no le va a decir tranquilo, aquí lo esperamos, la empresa va a conseguir otro. Y cuando usted se levante y vuelva, muy seguramente le van a decir no, chao. Entonces nosotros necesitamos entender nuestra debilidad y que la fuerza está en Él y quitar del medio todas esas separaciones, obstáculos. Quiero que usted piense por un momento cuáles son sus obstáculos hacia Jesús. ¿Qué obstáculos tiene usted? Muchas veces el obstáculo son los hijos. ¿Sí? Muchas veces el obstáculo son los mismos hijos. Y han hecho de los hijos su ídolo y todo su centro de atención. Su vida gira en torno a sus hijos y no en torno a Dios. Y sus hijos lo controlan y lo gobiernan. Cuando no son los hijos, es el dinero, es el trabajo. Cuando no es eso, es un resentimiento en su corazón. ¿Cuántas personas hay que no han perdonado en su corazón? Y eso no los deja acercarse a Jesús. Yo conocí el caso terrible, espantoso. Un pastor con todo este caso de una pareja en su iglesia, un matrimonio, están en consejería y la mujer le dice, yo prefiero ir al infierno antes que perdonar a este hombre. Lo escuché de un pastor. La mujer dijo, prefiero ir al infierno antes que tener que perdonar a este hombre. Y este pastor estaba estremecido, decía, wow, tantos años de escuchar la palabra de Dios, tantos años de esta mujer en una iglesia y no cumple con un principio básico. Si no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos perdonará. Entonces fíjese que hay diferentes cosas y obstáculos para llegar a la fuente de poder que es Jesús. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, mire esta porción tan hermosa. Dice la palabra, y David se angustió mucho. ¿Cuántos aquí se han angustiado mucho alguna vez? ¿Cierto que sí? Todos nos hemos angustiado mucho. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de... ¡Wow! El pueblo estaba en contra de David y lo querían apedrear. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David... ¿Qué significa? ¿Qué es este segundo ejemplo? Que van a venir momentos en nuestra vida
en donde en lo que confiamos se nos voltea, se nos vuelve atrás. Hay momentos en los que usted dice, mi confianza y mi fuerza está en que tengo un hogar firme, un hogar sólido, y yo confío muchísimo en mi esposa, y yo confío mucho en mi esposo. ¿Y si esa situación se le voltea? Usted va a estar listo para caer y ser derribado. No importa las circunstancias en su vida, yo quiero repetírselo tantas veces para que usted se le grabe. No importa las circunstancias en su vida, usted siempre puede ir a fortalecerse en Dios. David, el pueblo hablaba de apedrear al rey David porque estaban heridos, indignados con un error que cometió David. Estaban decepcionados, pero la decepción estaba ya convirtiéndose en un intento de que vamos a apedrear a ese hombre. De admirarlo y de ser el gran rey, ahora querían apedrearlo. Pero David tomó la decisión de ir a su castillo, a su torre fuerte, a su refugio, que no era el palacio, era Dios. David era un hombre que en una cueva se encerraba y comenzaba a orar. David era un hombre que en el campo se botaba al suelo y comenzaba a orar. David era un hombre que alababa, que hablaba a Dios, que tenía una comunión continua con Dios. En las buenas y en las malas buscaba a Dios. Y es lo que la Biblia nos está tratando de decir. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Sea que estoy gozoso, lo alabo y lo adoro porque estoy feliz, porque me está yendo bien. Sea que estoy en un momento difícil, lo busco y le entrego mi ansiedad, le entrego mi problema, mi tristeza. Y le digo, Señor, esto se ve terrible, pero yo confío en ti. Porque su Padre le ama. Dios le ama y usted necesita entender ese principio. Entonces, de esa manera la Escritura nos da a nosotros ideas de cómo fortalecernos nosotros en Dios. Todas estas ideas vienen de la Escritura. Yo quiero hoy, le había anunciado el domingo anterior que hoy les iba a explicar algo que era la fortaleza espiritual y el engaño de las emociones. Y para eso quiero ir a la Escritura que está en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Quiero que usted pueda entender cómo es que nosotros nos fortalecemos en Dios. Y yo quisiera hoy hacerle una pregunta a usted. Si usted verdaderamente está confiando en Dios y si usted está levantando su vida sobre la fe bíblica o si su vida está levantada sobre las emociones. No le hago esta pregunta para que usted se sienta mal ni para acusarlo. Le hago esta pregunta porque si la respuesta es que usted está edificando su vida sobre bases que no son muy sólidas y usted es una persona emocional, yo quiero hoy a través de la palabra del Señor enseñarle a que usted comience a hacer las cosas bien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces recíbame la enseñanza que no es mía, es una enseñanza del mismo Señor Jesucristo. Dice el versículo 24, vamos a leer de ahí en adelante. Cualquiera pues que me oye, y quiero que le preste atención a las palabras que están resaltadas. ¿Sí las pueden leer allí? Allá atrás las alcanzan a leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, léalo fuerte, y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Muy bien, pero, y esos peros en la Biblia que son tan peligrosos, pero cualquiera que me oye, ¿cuántos están oyendo hoy la palabra de Dios? Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace. Pare ahí un momento. ¿Cuántas veces usted ha venido a la iglesia un domingo como este, o un viernes al estudio bíblico, o un miércoles al tiempo de oración? ¿Cuántas veces en estos años de evangelio usted ha venido a una iglesia cristiana, ha escuchado la palabra de Dios y no ha hecho lo que la palabra le dice? Si usted dijo amén y usted es culpable de este pecado, la Escritura le va a decir sobre qué clase de terreno usted ha edificado su casa, que es su vida. Le compararé a un hombre. Lo primero que Jesús le diría a ustedes,
¿Le duele esa palabra? Si esa palabra se la dijera yo, su pastor, usted diría, es que el pastor es duro. Es que el pastor es muy duro. Y la palabra del pastor es muy dura. Por eso yo le estoy leyendo como Jesús le habla. ¿Cómo le diría a Jesús cuando usted oye las palabras y no las hace? ¿Qué es lo primero que le dice? Insensato. Que edificó su casa sobre la arena. Yo no sé cuántos en las playas con sus hijos o ustedes mismos han levantado castillitos y cosas ahí en la arena, pero si usted lo hizo muy cerca del agua, viene una ola y rapidito se lo lleva. ¿Cree usted que esa pudiera ser su vida? Que lo que usted ha tratado de levantar en Dios, yo no le digo de que ha levantado en usted, porque tal vez usted ha levantado, tiene hoy casas, tiene propiedades, tiene recursos económicos, tal vez usted tiene hoy solvencia económica, pero hermano, yo le estoy hablando de su vida espiritual, porque cuando usted esté en un hospital con una enfermedad terminal, de nada le sirve tener todos esos bienes materiales. Cuando usted a un hijo se le va de la casa a las drogas, de nada le sirve todo el dinero que usted pueda tener. De nada. Cuando usted en su casa tiene una casa hermosa, pero se la pasa peleado, cuando solo hay gritos y malas palabras en esa casa, hermanos, ¿de qué le sirve a usted abrir la nevera y está llena de comida cuando usted no le pasa la comida aquí por la garganta porque usted tiene un dolor en el corazón? ¿De qué le sirve toda esa comida? Entonces yo le estoy hablando es de lo que verdaderamente interesa, lo que verdaderamente importa, nuestra vida. Y nuestra vida según Dios, según la Escritura. Yo no le estoy hablando mi parecer, yo le estoy hablando la Biblia. Entonces dice que edificó su casa sobre la arena y descendió ¿qué? Lluvia. Lluvia de problemas. Y vinieron ríos. Claro, van a venir ataques del enemigo. Y soplaron vientos, representan pensamientos en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Un hombre decidió hacer las cosas como la Biblia dice. Ese hombre se equivocó en su vida, cometió muchos errores, pero un día dijo: yo me arrepiento y yo a partir de este día, cuésteme la vida entera, pero yo voy a seguir la Escritura. Y lo que ahí está escrito, eso es lo que yo voy a hacer. Ese hombre que tomó esa decisión, comenzó a construir, le costó trabajo, porque construir sobre una roca lleva muchísimo esfuerzo, mucho esfuerzo. Los que saben de construcción sabrán que edificar sobre un terreno duro es muy difícil. El solo hecho de usted sembrar el pasto en un terreno duro es muy difícil, porque le toca a usted coger esa tierra y ablandarla y abrirla. Entonces edificar sobre una roca no es fácil, es algo que lleva trabajo. Pero cuando usted toma una decisión firme, Dios le da la fuerza, Dios le da las herramientas, Dios le da los recursos. Entonces usted en sus fuerzas hace la casita sobre la arena con sus manos. Usted no necesita muchas cosas, con las solas manos, y va mojando así con agüita y va formando. Pero cuando usted va a trabajar una piedra, usted necesita un martillo grande, usted necesita un cincel, usted necesita herramientas fuertes, pesadas. Es lo que Dios nos está diciendo. Para el cristianismo vamos a tener que sacrificar cosas. No va a ser sencillo, pero si ustedes toman la decisión, Dios les va a dar ese martillo, ese cincel, y le va a dar la fuerza para usted poder trabajar esa roca. Y sobre esa roca edificar su casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor nos está diciendo acá, edificó sobre esa casa firme y tomó la decisión radical de seguir a Cristo. Él y su casa van a seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le pregunto que diga amén? Porque muchas veces usted toma la decisión de seguir a Cristo, pero solo usted, sin su casa. ¿Cómo así, pastor? Explíquemela más despacio. Sí. Muchas veces usted dice: voy a ir a la iglesia, pero si mis hijos van o no van, allá ellos. Si mi esposa viene o no viene, allá ella. Si mi esposo no viene, pues que se quede en la casa viendo el partido. No, perdón, el partido fue ayer, ¿verdad? ¿No hay partido hoy?
que no veo algunas familias hoy. No había partido hoy, ¿verdad? Es que me perdonarán, pero yo ese ídolo del fútbol sí lo saqué de mi vida hace muchos años, gracias a Dios. Entonces, la decisión de seguir a Cristo debe ser yo y mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo y mi casa. Hermano, yo levantarme para venir al culto solo sería muy fácil y muy sencillo si yo estuviera solo. Desayuno algo bien sencillo, yo me hago un batidito ahí en la licuadora rápido, 5 minutos, me lo tomo así glu glu, me arreglé el vestido, la corbata. ¿Cuánto me podré demorar para venir al servicio? 20 minutos. 20 minutos en arreglarme. Ah, pero como yo y mi casa serviremos a Jehová, me toca estar pendiente de mi esposita y ayudarle en las cosas que ella necesita. Entonces uno solo dice, hasta me voy sin tender la cama, pero ya casado, ay, váyase el hombre a la iglesia sin tender la cama. Todo el camino de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia, tendió la cama, no, me toca todo solo y yo siempre, usted no hace nada, y usted todo es usted, y no sé qué. Y son 20 minutos así, usted orando, fortaleciéndose en el Señor y manejando al tiempo. Dame fuerza, Señor, tú me la diste, Señor. Y usted se mira el anillo, y dice, uy, es para toda la vida, Señor, dame fuerza, dame fuerza. Y usted hoy ni se atreve a mirarla a ella porque cada vez que la mire eso así, Señor, yo te alabo, Señor, mi vida vamos a poner alabanza. Bueno, mi amor, no ponemos alabanza, Señor. Entonces usted llega aquí a la iglesia ya todo como... Entonces cuando usted decide seguir al Señor, usted y su casa, usted lleva cola. Y no solo su mujer, también sus niños. Los que tenemos niños pequeños, ¿cuánto tiempo nos toma despertar al niño? Primero despertarlo. Vaya, despierte un niño de estos a las 6 de la mañana, domingo. Y después de despertarlo, quitarle la ropa y meterlo al baño. Y vestirlo. Y que se le coma la comida. Y cuando está sentado ya vestido bonito comiendo, ¡pum!, se echó el jugo encima. Los que no tienen hijos pequeños, yo sé que se les había olvidado estas cosas, ¿verdad? Esa familia siempre llega tarde. Y mire esos chinos ahí todos sucios que los traen a la iglesia. No reprenda al diablo, yo sí vengo aquí cumplido, yo así que tranquilo y vengo siempre bien, mi corbata bien puesta y soy todos mal arreglados. Hermanos, el Señor no nos llamó a juzgar, usted no sabe la batalla que tuvo un solo hijo, ahora imagínese 2 o 3, hermanos, usted no tiene idea. Los que tenemos niños chiquitos sabemos lo que estamos hablando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces este hombre tomó la decisión de seguir él y su casa, de seguir al Señor Jesucristo. Amén. Y que le costó mucho trabajo, sacrificios, que le tocó renunciar al trabajo. Pues renunció al trabajo y Dios le dio uno con menos platica, pero más tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? Y que ya no puedo... Oiga, ¿cuántos dicen amén? ¿Usted por qué tiene en la mente que usted siempre tiene que ganar más plata y más plata? ¿Para qué? Yo le hago esa pregunta. ¿El dinero que usted quiere ganar de más es para usted ayudar más la obra de Dios? ¿Es para usted enviar más dineros a los que son misioneros en otros países, para apoyar misiones, para ofrendar más? ¿Para eso es que usted quiere ganar más dinero? ¿O para cambiar el carro? ¿Para tener mejor casa? ¿Para vestirse mejor? ¿Para las vacaciones que siempre soñó? ¿Para eso es su pensamiento del dinero? Idólatra, le va a decir el Señor. Avaro, codicioso. ¿Quiere que se lo lea para que no piense que soy yo el que habla así? Yo se lo puedo leer. Pablo se lo escribió a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual amando muchos se extraviaron de la verdad. Y si usted ama el dinero, arrepiéntase, hermano. La Biblia le llama avaro, codicioso. Debemos estar contentos con lo que tenemos y nuestra prioridad es Cristo. Nuestro centro de vida, de pensamiento, nuestra filosofía es Cristo. Cómo conocerlo y cómo servirlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando usted es así de radical, edifica sobre la roca y viene la lluvia que representa muchas veces problemas, lluvia de problemas por todo lado. Pero su casa ¿se afecta con la lluvia? No, está firme, está fuerte.
Vienen entonces y golpean los ríos. ¿Qué representa el río en esta parábola? Aunque el enemigo se levante como río, dijo el profeta Isaías, el Espíritu del Señor levanta bandera contra él. El río, el golpe de un río representa muchas veces ataques espirituales y el diablo intenta derrumbarlo a usted. Pero ¿cómo está la casa? Fuerte, firme, porque usted la fundó según los planos de Dios. Dios fue el arquitecto. Y dice que entonces golpeó el río, vinieron los vientos, todo esto golpeó contra la casa, pero la casa, léalo fuerte. Ahora, si esa casa es usted, ¿cómo reacciona usted a todos estos problemas? ¿Cómo reacciona usted a la falta de dinero? ¿Cómo reacciona usted a un quebranto en su salud? ¿Cómo reacciona usted a un problema familiar? Porque si usted está fundado sobre los principios bíblicos, nada de eso lo va a derrumbar. Al contrario, todo eso lo fortalece a usted. Pero cuando usted es insensato y edifica sobre la arena, es decir, sobre sus emociones, vuelvo al ejemplo, ¿qué tan difícil es hacer un castillito con la arena? Dificilísimo, ¿verdad? ¿Necesita herramientas? Hasta con las propias manos. Pero ¿qué pasa con una sola ola que pase así cerquita a eso? Lo que me llama la atención es lo que resalté al final de esta parábola. ¿Qué dice? Fue grande su ruina. ¿Por qué después de tantos años uno ve un matrimonio que se divorció? Decidieron separarse. ¿Y dónde quedaron los hijos? Divinamente dirá alguno, uy, esos los hijos están. Se acabó la pareja, los hijos mal en la escuela, rebeldes, con un dolor y un resentimiento en sus corazones. Ahora, hablemos de la economía de esa pareja que se divorció. ¿Usted sabe qué tan caro es un divorcio? Muchísimo del dinero de un divorcio queda en los abogados, muchísimo. Y cuando usted viene a ver, ni el hombre quedó bien, ni la mujer quedó bien. Perdieron el hombre, la mujer y sus hijos. Grande fue. Se arruinó con un divorcio, no solo usted arruinó 2 vidas. Por lo menos 10 personas quedaron arruinadas, por lo menos. Porque está incluyendo los hijos, si los hay, y los papás de ambas personas. Quedaron destruidos. ¿Cómo queda un papá de que su hijo se divorcie? Destruido, diciendo, yo llevé a mi hija al altar, la entregué, mi hija que eran mis ojos, era mi princesa, era mi corazón, y la entregué en ese altar, y este bandido miserable me la destruyó, se fue con otra, me la dejó aquí acabada, y ahora vengo a recibir una mujer sin autoestima, pisoteada, dañada. Ese hombre se daña su corazón contra ese infeliz al que le entregó su hija. Ahora imagínense el caso del papá del novio. Decir, qué vergüenza este tipo. Salió bravucón, salió grosero, salió terrible, siendo que yo le di buen ejemplo. Y mire lo que hizo con ese hogar. Entonces un divorcio trae ruina a muchas familias, a muchas personas. Y eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Cuándo había que parar ese divorcio? ¿Cuándo había que detener ese divorcio? Edificando sobre la roca. La mujer que tiene el esposo abusivo, la mujer que tiene el esposo que es maluco, que tiene un esposo que la trata feo, lo que sea. Esa mujer tiene que ir como la del flujo de sangre, tiene que dejar toda la multitud de problemas, de cosas, ir a Jesús y decirle, Señor, ayúdame, transforma a ese hombre. ¿Y sabe qué le va a decir Jesús a esa mujer? Le va a decir, voy a empezar contigo, mujer. Primero te voy a cambiar a ti. Porque cuando yo te cambie, ese hombre va a entender que yo no soy una religión, que yo soy real. Así se para un divorcio. Hombres, ¿cómo paran un divorcio ustedes? Mire la puerta del divorcio muchas veces, sus ojos. Cuando empiezan a ver a su mujer maluca, cuando cualquier pensamiento, eso representan los vientos representan pensamientos.
Entonces usted todo lo que ve y piensa de su mujer es lo malo. Y se le olvida las cualidades que tiene esa mujer, pero ahora usted solo se centra en el punto negro. Y todo lo que usted ve en su mujer es maluco y desagradable. Y dice, es que es mal geniada, es que es perezosa, es que es floja, es que es esto. Y don Satanás le tiene por allá una de esas hijas de él, así toda bonachona y querida, y le dice, ay mi amor, tú lo que necesitas es cariño, esa vieja no te valora y te aprecia, yo sí. Y usted que ya han pasado los años, que ya está un poquito así barrigoncito, como el soldadito que vi, usted empieza a sacar así pecho. Sí, es que mi esposa lo único que me dice es que la barriga, que me cuelga. No, mi amor, me encanta esa barriga que tú tienes, te ves tan hombre. Entonces usted no entiende que el que está detrás de eso es el diablo. Y que el objetivo del diablo es seducirlo a usted, engañarlo para que usted deje esa mujer y destruya a sus hijos. ¿Y qué ganó Satanás? 10 almas para el infierno. 10. ¿Me entendió? Ahora, esto nos da a nosotros los principios de lo que es estar fuertes espirituales y el engaño de las emociones. ¿Qué dice Jeremías 17:9 de nuestro corazón? Abra Jeremías 17:9 por favor y léalo rápidamente. Rápidamente, mi hermano. Jeremías 17:9. ¿Ya llegó allí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿y qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espera un momento, pare ahí. ¿Cuántos en este lugar, y no me va a responder a mí, respóndase a usted, cuántos en este lugar sentados en su silla están pensando yo soy bueno y yo estoy bien? Les dije respóndanse a ustedes mismos. Respóndanse ustedes mismos. ¿Cuántos sentados en su silla están pensando yo soy bueno y yo estoy bien? ¿Sabe qué está diciéndonos aquí el profeta Jeremías? Estás engañado. Tú no eres bueno. ¿Cómo una persona con un corazón perverso puede ser buena? Respóndame eso. Es que yo soy bueno y yo no le hago daño a nadie. ¿Cómo una persona con un corazón perverso puede ser buena? Ahora, ¿me entiende usted la necesidad de salvación? ¿Me entiende la necesidad de salvación? Usted no pensaba en Jesús, usted no pensaba en arrepentirse de sus pecados, usted pensaba que como estaba perfecto, que ir a misa era lo único que necesitaba, ir a la misa y allá a los 30 minutos, a los 45 minutos, allá durmiéndose con el curita y yo pecador, por mi culpa, dándose golpes de pecho allá y ese corazón cada vez más malo. ¿Cuántos dicen amén? El corazón cada vez más endurecido de tanto golpe de pecho, pero no cambia. ¿Cómo sería diferente si dijera por mi culpa, en vez de decir eso, decir Señor, cámbiame? Tu palabra dice que tengo un corazón malo. ¿Cuántos hombres están insatisfechos con sus esposas? Y en vez de estar agradecidos con lo bueno que ella tiene, lo único que le ven son los errores y los defectos. ¿Cuántas mujeres viven infelices con un hombre al que no aman, pero únicamente por no quedarse solas? Porque le tienen miedo a la soledad, se aguantan un monstruo en la casa. Hermanos, lo que más nos hemos ocupado es de crear apariencias y vivir una mentira. Nos la pasamos aparentando. Y ay, yo como soy de feliz y yo ando feliz. Y hermanos, se la pasan llorando en sus casas. Sus pensamientos siempre son negativos y de derrota. Y no han entendido que el Señor quiere edificar una casa preciosa, una mansión, pero sobre una roca, un terreno sólido. Y ese terreno sólido es la palabra de Dios, no sus emociones. No se apegue a lo temporal. ¿Lo está leyendo? Pues esto solo lo debilitará.
Déjese guiar por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjese guiar por Dios. Que no me gusta el pastor, arrepiéntase, el pastor es muy bello. ¿Y por qué se ríe? Sí. De pronto por fuera no tan bello, pero para el Señor soy muy bello porque predico fielmente lo que Él me dice. Gústele o no le guste a usted. Yo digo, Señor, voy a predicar tu palabra, punto. Y se acabó. Su pastor lo ama. Usted necesita entender eso. Su pastor lo ama. Que su pastor habla así un poquito, hermano, porque muchas veces nos gusta es que nos hablen así, suavecito. Ay, estás bien, papito, vas para el infierno, pero sigue diezmando, sigue diezmando. Hermano, ¿de qué nos sirve a usted que usted diezme si su vida es un desastre? Si en su casa usted está mal, si en su vida personal usted no ha entendido que tiene un corazón perverso, ¿de qué nos sirven sus diezmos? Nosotros no estamos detrás del dinero de nadie, hermanos. Estamos detrás de su alma, de su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Lea lo que sigue acá. Un verdadero hijo de Dios no debe rendirse. Dígale a la persona que tiene al lado, no debes rendirte. Dígaselo con amor. No debes rendirte. Un verdadero hijo de Dios no debe rendirse cuando vengan los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que sigue ahí fuerte, léalo fuerte. No desmaye. Dios le ayudará en medio de su circunstancia. Y vea lo que dice en paréntesis. Dios le ayudará si usted le obedece. No piense usted que usted anda viviendo en pecado. No piense usted que usted es una persona desobediente a la palabra de Dios y que papito Dios que está en el cielo le va a dar todo lo que usted quiere. Mire, hoy quiero dejarle un consejo que espero no se le olvide. Cuando usted escuche un pastor decir papito Dios, váyase de esa iglesia. Salga corriendo de esa iglesia. Si un pastor le dice a Dios papito, hermano, significa que ese hombre es un neófito, es un ignorante de las escrituras, no sabe quién es Dios. Ningún hombre de Dios que conozca las escrituras le va a decir a Dios papito, va a entender que Él es el Dios todopoderoso a quien hay que temerle y honrarlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios le va a ayudar a usted si usted lo obedece y hace las cosas como la palabra del Señor lo dice. Vea lo que decía el versículo anterior, y grande fue su ruina. ¿Por qué fue grande su ruina? Porque edificó sobre la base de la desobediencia, sobre la base de las emociones, que yo hago lo que a mí me parece, que yo hago lo que yo quiero. Cuidado, hermano. Al terminar su prueba, usted habrá fortalecido su fe, su paciencia y su perseverancia. Ya venimos terminando, mis hermanos. ¿El débil espiritual o el que vive en la carne? ¿Quién es el débil espiritual? ¿Quién es esa persona que vive en la carne? Mire, ¿de qué manera nos comportamos cuando no estamos conectados con Dios o cuando vivimos guiados por nuestras emociones? ¿De qué manera nos comportamos? ¿Sabe cómo nos comportamos? Solo le voy a dejar esto y voy a terminar. ¿Sabe cómo nos comportamos? Gálatas 5, 19 al 21. Estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación. Le voy a leer las que yo resalté. Idolatría. ¿Qué es idolatría? Poner cualquier cosa antes que a Dios. Arrepiéntase, hermano. Hechicerías. ¿Por qué resalté la palabra hechicerías? Porque hoy en la iglesia cristiana hay mucha gente hechicera. ¿Cómo, pastor? O sea, hay brujos y brujas en la iglesia. Sí, también los hay. Pero ¿sabe qué es la palabra hechicería acá? Una persona que únicamente le pide a Dios lo que quiere. No le dice, Señor, haz tu voluntad. Señor, dirígeme. Señor, dame esto si realmente tú quieres. No, la persona lo quiere y lo pide y lo pide. Hechicero. Hechicero. ¿Qué más hace una persona que es guiada por su carne o que está débil espiritualmente? ¿Qué más hace? Tiene enemistades. Pregunta, ¿tienes alguna enemistad? ¿Tienes alguien a quien te cuesta ver? Que tú dices, uy, no, yo no odio a nadie, pero ese ni me lo nombre. ¿Usted tiene a alguien así? Arrepiéntase, hermano. Arrepiéntase. Pleitos.
¿Esto está describiendo tu casa? ¿Alguna de estas palabras están en tu hogar? ¿Pleitos? ¿Celos? ¿Que porque esa persona le va mejor que a mí? ¿Iras? ¿Eres una persona irascible? ¿Contiendas? ¿Es esto lo que hay en tu vida, en tu hogar? Si esto te está describiendo, Dios con mucho amor te está diciendo que hasta este momento has edificado tu casa sobre la arena y que cualquier problema la va a derribar. Pero el Señor te está diciendo esto para que tú puedas recapacitar y tú puedas tomar una decisión correcta el día de hoy y decir: Señor, perdón, hoy me siento confrontado y tal vez por eso mi casa está a punto de caer en la ruina. Dios no te quiere ver arruinado, Dios no te quiere ver destruido, Dios no quiere que tú llegues a una desgracia. Es más, Dios no te envía la desgracia. ¿Sabes quién busca la propia desgracia? Uno mismo busca la desgracia cuando edifica sobre la arena. Disensiones. ¿Saben qué es la palabra disensión? Que nunca está de acuerdo con nada. A mí no me parece. Y si escucho el mensaje del pastor, pues yo no estoy de acuerdo. Disensiones. Envidias, dice el versículo 21. Borracheras. Herejías. Y mire lo que dice al final: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es grave. Es grave. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Desobediencia, incredulidad, amor por el mundo, apego a las cosas terrenales, codicia, avaricia, malos deseos, apatía hacia las cosas de Dios, o sea, esa pereza, esa jartera de decir: ay, eso es pecado también. Religiosidad, servir a las riquezas, robar a Dios, rebeldía, independencia de Dios y de la iglesia. O sea, que yo estoy por ahí suelto, soy un dedo suelto. Sí, Señor, ¿cómo no? ¿Cómo fortalecer nuestro carácter? Únicamente aquellos que tienen la meta clara podrán alcanzarla. Voy a terminar con esto, mis hermanos. Filipenses 3, 12 al 14. Quiero pedirles que se pongan de pie y lo vamos a leer todos. ¿Cómo fortalecer nuestro carácter? Buena pregunta, ¿verdad? Alguien pudiera hoy decirme: pastor, ya usted me hizo sentir aquí que estoy mal, re mal, ¿ahora me puede dar la solución, pastor? Se la voy a dar a través de la Biblia. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, está hablando el apóstol Pablo, un gigante de la fe, ni que ya sea perfecto. ¿Cómo están escuchando al apóstol Pablo? ¿Orgulloso o humilde? Humilde. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que... ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando usted comete un error, pero que usted ha creído en Cristo, y que usted falla y que usted se cae, usted no tiene que rendirse. Y usted no tiene que dejar que la acusación de otros o la culpa que el enemigo muchas veces manda, la culpa lo mande al suelo. Usted debe seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: por ver si logro asir aquello, tomar, coger aquello para lo cual fui también asido o tomado o llamado por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, mire esta declaración tan hermosa: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué queda atrás? Tus errores. ¿Qué queda atrás? Los pecados pasados. ¿Qué queda atrás? La persona que tú eras antes de Cristo. Y dice: ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y dice este versículo precioso, el 14: prosigo a la meta.
Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Lee lo que dice aquí al frente. ¿Tienes clara cuál es tu meta? ¿La tienes clara? Tu meta no puede ser levantar una familia y que tus hijos crezcan bien y desarrollar tus proyectos y tus cosas de vida. Esa es una meta que es como la casa sobre la arena. Tu meta, mira lo que dice el apóstol Pablo, nos da la recomendación: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú sabes a qué Dios te llamó en esta tierra? ¿Sabes cuál es tu llamado? Cuando yo descubrí mi llamado, eso me hizo a mí tener clara la meta. Yo sabía que pasara lo que pasara, yo tenía que predicar la palabra de Dios y edificar una iglesia o dos, o las iglesias que Dios me permita levantar. Pero yo entendí que esa es mi meta. Mi meta está en Dios, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Cuál es tu meta hoy? Te pregunto. ¿Cuál es tu meta? ¿Una casa más grande? ¿Un mejor carro? ¿Comodidad económica? ¿Viaje? ¿Cuál es tu meta? Si tú no tienes clara la meta, lo que Dios quiere hacer contigo, mi hermano, tú estás levantando una casa sobre la arena y te garantizo que va a venir la lluvia, va a soplar el viento y va a golpear el río y esa casa se va a caer. Y nosotros, mi esposa y yo como pastores, vamos a tener que ir ahí de parte de Dios a ayudarte a levantar de la gran ruina. Si tú no te arrepientes, si tú sigues viniendo a la iglesia pensando que estos son mis mensajes, pensando que yo simplemente estoy aquí para hablar unas palabritas y tú no entiendes que detrás de mí está Dios, si tú no has entendido esto, si tú oyes la palabra y no la haces, hoy Jesús te dice: insensato, estás edificando sobre la arena y tu ruina va a ser grande. Quiero hacerte esta invitación de todo corazón. Habla con Dios, sé sincero y dile: Señor, ¿a qué me llamaste? Tú sabes que en la obra de Dios se necesitan maestros de escuela dominical. Tú sabes que en la obra del Señor se necesita gente que limpie. Tú sabes que en la obra del Señor se necesita gente que trabaje. Tú sabes que en la obra del Señor se necesitan obreros. ¿Cuánto esfuerzo y cuántas cosas haces para levantar tu casa, tus lujos, tus bienes? ¿Y tú crees que eso es vida? Imagínate por un momento que todo ese esfuerzo que haces para edificar tu casa y lo excelente que eres en tu casa o en tu familia, imagínate por un momento que eso lo hicieras para Dios. Tú no estarías infeliz. ¿Sabes por qué muchas veces estás infeliz y yo feliz? Porque a mí pásenme lo que me pase, sé que estoy en el lugar y en el tiempo que Dios me quiere y haciendo su voluntad. Y eso me da gozo y eso me da alegría. Pero tú, hasta que no estés en el tiempo y en el lugar que Dios te quiere, vas a seguir con esa insatisfacción, con ese sentimiento aquí adentro de decir: Dios, algo estoy haciendo mal. ¿Qué será? ¿Qué será que estoy haciendo algo mal y yo lo siento? O con una aparente paz, aparente confianza, de decir: yo estoy divinamente. Y cuando venga ese río y golpee la casita y la casita se derrumbe, imagínate que hoy el Señor quitara la fachada que le hemos puesto y se viera lo que realmente hay aquí adentro. Imagínate. ¿Qué saldrían de los corazones en esta congregación? ¿Qué saldrían de las mentes en esta congregación? Imagínate que hubiera un video en tu casa y que hubiera grabado toda la semana cada grito, cada pelea, cada mala cara, cada cosa fea. Imagínate que eso, y lo proyectáramos aquí como estamos proyectando esto. ¿Dónde quedaría tu fachada y tu apariencia? Imagínate. ¿Cómo nos vamos a esconder de Dios?
Seamos hoy sinceros con el Señor. Si hemos edificado mal, digámosle: Señor, lo que edificamos mal, derríbalo y ayúdame a construir de nuevo. ¿Alguien aquí quiere construir de nuevo y quiere empezar a construir bien? Entonces levante sus manos. Levante sus manos como si se estuviera rindiendo a Dios, como si usted estuviera caído en un pozo y necesita que lo saquen de ahí. Levante así sus manos con todas sus fuerzas y de lo más profundo de su corazón haga esta oración y dígale: Dios, perdón, Padre, perdón, porque he venido, he escuchado tu palabra y no la he cumplido, no la he hecho. Perdona mi desobediencia, perdona mi rebeldía, perdona mi incredulidad, perdona mi rabia, perdona mi pereza, mi codicia. Perdóname mis pecados, Señor. Perdóname toda esa multitud que me ha separado de ti, Jesús, y que yo no he querido hacer el esfuerzo de arrastrarme y de humillarme para tocarte. Por eso estoy así débil, por eso estoy así, unos momentos bien, otros mal. Por eso tengo tantos altibajos en mi vida. Por eso soy una persona carnal y emocional. Por eso soy una persona que muchas veces empiezo algo y no lo termino, lo dejo a medias, lo dejo inconcluso, botado. Perdóname, Señor. Perdóname. Si me he enredado en los asuntos del mundo y no me he dado cuenta, perdóname. Perdóname. Estoy en un hoyo, Señor. Y tal vez viene una ruina para mí muy grande. Y no lo sabía. Pero hoy tú, con tu amor, me has hablado y entendido, Señor, que solo puedo ser fuerte en ti. Y quiero confiar en ti. Y quiero dejar, Señor, todo atrás por ti. Y quiero seguir adelante hacia la meta, al premio de ese llamamiento supremo, de lo maravilloso que yo haré por ti en esta tierra, Señor. De lo que sea en lo que yo te serviré en tu obra, donde sea que tú me colocarás a tu servicio. Aquí están mis manos, úsalas. Aquí están mis pies, úsalos. Aquí están mis rodillas para orar por otros, úsalas. Aquí está mi boca para hablar a otros, úsalas, Señor. Aquí está mi dinero, Señor, úsalo. ¿Para qué quiero plata guardada en un banco, Señor? Quiero, Dios, poner todo hoy delante de ti y no ponerte reservas, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Hazlo, Señor. Derriba todo lo que yo he edificado mal. Permíteme, Señor, edificar sobre tu palabra, sobre una fe bíblica. Tal vez me enseñaron mal de Dios. Tal vez me hablaron un Dios muy diferente al que estoy conociendo aquí en la Biblia. Y te pido perdón, papá. Tú eres mi Padre y yo tu Hijo y te amo y quiero conocerte, Señor, y estoy dispuesto a cambiar. Así me duela, pero estoy dispuesto, Señor. Hoy vengo a fortalecerme en ti. Hoy vengo a tomar fuerzas de ti, Señor. Solo tú tienes el poder. En el nombre de Jesucristo hago esta oración.